I think he knows. Necesitaba estar unos días con mi madre. Y mejor aún, estar unos días con Frin, sin temer a que alguien nos descubra. Volver a Ayutthaya era deprimente después de haber estado tan a gusto en Chiang Mai, tan solo charlando, bebiendo té sabroso y hogareño, tomando algunas fotografías de los paisajes. Cuánto había extrañado poder tomar mi cámara y simplemente mirar los colores a mi alrededor a través de mi lente. Volvimos de noche y dejé a Frin en su casa, intentando no deprimirme o enojarme si volvía a hacer lo que hizo cuando volvimos de la playa. Inesperadamente, me invitó a pasar y empezó a besarme apasionadamente, sin miradas curiosas. Siendo que habíamos estado con mi madre, obviamente Frin no se había sentido tan cómoda o relajada para dar muestras de afecto, más que algunos besos castos de buenas noches o buenos días. Pero, al entrar a su casa, al parecer su ansiedad la había sobrepasado, aferrándose a mis labios con voracidad, haciéndome levitar de gusto. Mis manos se dirigieron inmediatamente a su estrecha cintura, sujetándola contra la pared mientras sentía su respiración agitada en mi oído, llevando mi boca recién liberada a su cuello. Su perfume era tan envolvente, tan irresistible, que parecía despertar en mí una necesidad absurda de perderme en ella. Era increíble cómo en 2 segundos podía pasar de un humor calmo y aplacado a una tormenta encendiéndose en mi interior. Frin podía enloquecer cada una de mis neuronas, y yo estaba bien con ello. Estábamos fundiéndonos y ya listas para ir a la habitación, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Al principio intenté no prestarle atención, mientras procuraba saborear la piel de Frin con entusiasmo, pero la insistencia del aparato me obligó a mirarlo. Era una llamada de Nam, lo que me resultó extraño. «Debo contestar, espérame un momento», le dije, mientras dejaba un beso profundo para que no perdiera el humor en el que estábamos. «¿Hola?» «Becca, menos mal que atendiste. ¿Qué no viste mis mensajes?» «No, lo siento, Nam. Acabo de llegar a casa de Frin. ¿Qué ocurre?» «Ocurre que Non estuvo bombardeándome a mensajes. Intenté no contestar ninguno, pues no sabía qué decirle sobre ti, pero empezó a llamarme. Solo atiné a decirle que estabas aquí, que solo estábamos charlando y teníamos los teléfonos lejos, pero empezó a discutir y está en camino». «Maldita sea, ¿por qué está yendo? ¿Qué te dijo?» «No lo sé, hablaba raro. Por momentos parecía que hablaba contigo, no conmigo. Solo balbuceó que tenía que buscar a su esposa de una vez y cortó». «Maldición. Ok, ¿hace cuánto fue eso?» «Hace 5 minutos». «Bien, de acuerdo. Si Non está borracho, como creo que lo está, tardará en llegar. Voy saliendo para tu casa». «Pero Beck». Corté la llamada y miré a Frin, que tenía una mirada de preocupación y molestia. Sabía que en ese mismo momento todas sus alertas estaban encendidas y que probablemente me encontraría con una pared de hielo. «Perdona, surgió un problema. Debo ir a casa de Nam rápido», comencé a explicar. «No necesitas decirme nada», dijo tan fríamente que sentí como si una esquirla de hielo cortara mi cara. «Sí necesito, porque eres a quien quiero», susurré, dejando mi mano acariciar su rostro para mirarla a los ojos. «Por favor, no me dejes afuera, solo debo arreglar algo», dije, para dejar un beso sentido en su mejilla. «Te llamaré luego». Me despedí, viendo cómo sus ojos brillaban, pero al mismo tiempo su expresión se mantenía seria. Salí de allí en mi auto, conduciendo al límite del exceso de velocidad para la casa de Nam. Por fortuna no quedaba tan lejos, y esperaba contar con la torpeza de la ebriedad de Non. Cuando llegué, respiré de alivio al notar que el auto de mi esposo no estaba. Miré a mi alrededor corroborando que él no estaba en las inmediaciones, y toqué la puerta de mi amiga con prisa. Nam abrió la puerta, con la preocupación plasmada en sus gestos, y, sin esperar invitación, me adentré en su casa, tratando de dejar mi abrigo y mi cartera en algún lugar para poder simular que estaba allí hacía tiempo. Con lo que no contaba era con encontrarme a una mujer en el living, sentada en el amplio sillón con una copa de vino en su mano. También noté algunas velas encendidas y un ramo de rosas blancas sobre la mesa ratona. «Oh, hola. Lo siento, no sabía que tenías visitas». Me disculpé mirando a la desconocida primero y luego a Nam. «Intenté decírtelo, pero me cortaste», suspiró en rendición, mirando nerviosa a la mujer y luego a mí. «Ella es Sam.
Sam, ella es Rebeca, mi amiga y jefa. Nos presentó llevándose una palmada de regaño en el hombro de mi parte. Sabes que no me gusta que me digas jefa. Hola Sam, un placer conocerte. Saludé con una reverencia, recibiendo otra a cambio. Algo en la mujer me parecía muy familiar. La tez blanca, los ojos verdes esmeraldas. Había algo en mi cerebro que me decía que ya la conocía, pero no lograba atinar con el recuerdo. Un gusto, Rebeca. Nam me ha hablado mucho de ti, respondió cortésmente con una melodiosa voz, pero podía notar que había algo de tensión en sus gestos. No creo que cosas muy buenas, bromeé, sin recibir más que una risa cordial, pero definitivamente sin gracia. Disculpa, Nam, necesito hablar un momento en la cocina contigo, ¿sí? Hablé a mi amiga, que asintió y se dirigió a la cocina, conmigo pisándole los talones. Ella inmediatamente tomó una copa de vino y otra botella, y, al mirarla confundida, me aclaró. Debe parecer que hace rato que estás aquí, ¿o no? Dijo, levantando ambos objetos como señalando lo obvio. Oye, ¿estás bien? ¿Acabo de interrumpir una cita? Pregunté en voz baja. Nam apartó su mirada, se sonrojó mientras dejaba la copa y el vino en la mesada de la cocina, para luego tomar aire y mirarme de nuevo. Sí, llevamos saliendo un tiempo, murmuró. ¿Por qué no me habías dicho nada? Pregunté, medio entre divertida, pero también algo dolida de que no haya compartido conmigo ese hecho feliz. Noté cómo su tensión se acentuaba y se removía incómoda. Es muy largo de explicar, pero es complicado. Sam es muy reservada y... ¿Sabes? Dejémoslo en que es complicado. Te lo explicaré en su momento, te lo prometo, Becca. Pero ahora es difícil, terminó diciendo con la voz angustiada. Hey, Nam, eres mi amiga, tranquila. No debes sentirte mal por no contarme. No te preocupes. Cuando te sientas bien para hablarlo, solo dímelo, ¿sí? La tranquilicé, mientras tomaba sus hombros y le daba un abrazo. En eso, escuchamos la puerta siendo golpeada con bastante fuerza. Suspiré con pesar, porque eso era claramente una muestra de que Non no solo estaba borracho, sino también enojado. «Diablos, perdona por esto», le dije a Nam mientras salía hacia la puerta, pero ella me detuvo. «Espera, toma una copa con vino», dijo, mientras servía la bebida y me entregaba la copa, a la cual rápidamente le di un gran sorbo. Sospechaba que lo necesitaría. Cuando llegamos a la puerta, vimos que Sam había abierto y Non se encontraba en la sala con el rostro confundido, pero molesto. Echando una rápida mirada a mi alrededor, vi que las velas estaban apagadas. «¿Dónde estabas?», me increpó Non, sin siquiera saludar a Nam o a mí. «Aquí, como estás viendo. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí?», repliqué con frialdad y ya arrepintiéndome del gran trago de vino. «No me tomes por idiota. ¿Dónde estuviste todo el maldito fin de semana?», gritó, sorprendiéndonos a todas allí. Pese a que notaba su aliento a alcohol, me sorprendía que no arrastrara las palabras. Su rostro estaba enrojecido de enojo. «Ya te lo dije, estuve con mi madre. Llegué hoy. Y como no tenía ganas de verte, vine directamente a casa de Nam». Respondí lo más tranquila que pude, siendo muy consciente de que estábamos a la vista de Nam y Sam. «Entonces, ¿por qué no atendiste ninguna de mis llamadas?», replicó, y me dejó completamente confundida. «¿De qué estás hablando? No tengo ninguna llamada tuya más que la del sábado, que estabas igual o más borracho que ahora», espeté con enojo, pero también con genuina curiosidad. Vi cómo su rostro dejó atrás el enojo inicial para dar paso a la confusión, y luego a algo muy similar al temor, mientras sacaba su teléfono del bolsillo y lo miraba buscando la evidencia para sustentar su versión de los hechos. Al parecer, estaba mucho más ebrio de lo que yo imaginaba. «Non, vamos a casa, estamos incomodando», suspiré con molestia mientras pensaba en qué demonios estaba pasando. «Nam, ¿puedo dejar mi auto aquí? Puedes usarlo para ir al trabajo mañana si quieres. Perdóname por esto», propuse, recibiendo el asentimiento de su parte, mientras tomaba a mi esposo por el brazo para arrastrarlo fuera de la casa y llevarlo directamente al auto. El viaje fue en total silencio. Veía de reojo a Non, que llevaba la mirada perdida a través de la ventana. Por momentos creí haber visto una lágrima en su rostro, que se secaba con rapidez. Algo muy extraño estaba pasándole.
Me negaba a creer que sospechara de lo mío con Frin, porque no había forma de que lo supiera, no al menos que yo imaginara. Cuando llegamos a la casa, él simplemente se arrojó al sillón, cubriéndose con la manta. ¿Puedes explicarme por qué diablos estás borracho de nuevo? ¿Por qué fuiste a buscarme a lo de Nam? ¿Qué pasa contigo?, exclamé, no dispuesta a dejarlo impune por el bochorno que me había hecho pasar. Se mantenía de espaldas a mí, mirando el respaldo del sillón, y ya mi paciencia estaba en negativo. Non, date la vuelta y respóndeme, porque no me iré a dormir hasta que me des una explicación, exigí de nuevo. Fue una equivocación, perdóname, murmuró aún de espaldas. ¿Una equivocación? ¿En qué sentido?, me pregunté. ¿Fue una equivocación desconfiar de mí? ¿Se equivocó al ir a casa de Nam? ¿O se equivocó? ¿A quién le hiciste las llamadas perdidas, Non?, pregunté con dureza, pues comenzaba a sospechar que el problema, desde un principio, no era conmigo en realidad. Lo vi removerse, levantándose sin mirarme, solo mirando al suelo. No tiene importancia, masculló con amargura, dejándome impresionada por lo dolido que sonaba. Yo creo que sí importa. Si por esa maldita confusión me hiciste toda una escena en la casa de mi amiga. Presioné, ya elevando la voz, pues estaba obteniendo muy pocas respuestas. Levantó su mirada y pude ver sus ojos llorosos. En un movimiento muy rápido, se acercó hasta mí, tomando mi rostro con ambas manos y besándome intensamente. De repente no lograba recordar hacía cuánto tiempo no nos besábamos. Sentí muchas cosas en ese beso. Un pequeño revoloteo surgió en la boca de mi estómago, pero pronto me di cuenta de que nada tenía que ver con el sentimiento que tenía cuando me casé con él. No, el amor que sentía ya no estaba allí. Sentí incomodidad, sentí un poco de repulsión al sentir sus labios brutos contra los míos, su respiración agitada, sus manos temblorosas pero rígidas a la vez, su boca tensa, mientras su cabeza se movía a un lado y otro, como si fuera una persona que solo había leído la mecánica de un beso, pero nunca lo hubiera puesto en práctica. Pero también sentí su desesperación. Sentí que él mismo me besaba sin sentir el amor de un esposo por su esposa. Lo sentí como si se estuviera aferrando a un salvavidas, y eso me preocupó. Lo alejé bruscamente, mirándolo a los ojos, como pidiéndole una explicación para ese beso. No pudo emitir una sola palabra. Lo noté. Noté que intentaba organizar sus ideas, pero no lograba expresar ninguna. Se dio media vuelta, yendo al baño, y a los minutos escuché la ducha correr. Me rendí esa noche, y sencillamente me dirigí a mi habitación para intentar dormir. Le envié un mensaje a Frin diciéndole que todo estaba bien, y preguntándole si podíamos vernos al otro día. No recibí respuesta. Al otro día fui a trabajar con las ojeras que llegaban hasta el suelo. No había podido dormir en toda la noche, pensando en lo que había ocurrido. Estaba cada vez más convencida de que Non estaba con alguien más, y eso me daba la voluntad necesaria para querer pedir el divorcio de una bendita vez. Si ambos estábamos engañándonos, no tenía sentido que siguiéramos insistiendo en este matrimonio. Pero, por otro lado, me preocupaba su estado anímico. Me preocupaba que estuviera emborrachándose tan seguido. Sé que es un buen hombre, pero había algo atormentándolo. Y si ese algo era el estar engañándome, lo mejor sería que le quitara ese peso de encima. Pero antes de hacer algo, debía hablar con Frin. Seguía sin responder mis mensajes, y ya me estaba crispando los nervios. Le conté a Nam lo que había ocurrido en casa, y se mostró tan sorprendida como yo. Quise preguntarle si todo había quedado bien con Sam, pero pensé que tal vez se sentiría presionada, así que preferí omitirlo. Al salir del trabajo, fui directamente a la casa de Frin para poder hablar, pero me encontré con la casa vacía. Frustrada, pensaba irme directamente a casa, pero allí probablemente estaría Non, y aún no quería enfrentarlo. Me decidí entonces por ir a la piscina, y quizás, con algo de suerte, encontraría a Frin allí. Cuando terminé de cambiarme y me dirigí a la pileta, noté que había muy poca gente allí. Con disimulo observé a las pocas personas, decepcionándome de no ver a Frin, así que me resigné a simplemente nadar e intentar alejar un poco las nubes de confusión y crisis de mi mente. Tenía demasiadas preguntas, demasiadas dudas, demasiadas inseguridades. Mi matrimonio se estaba hundiendo y sentía que yo prácticamente estaba haciendo aún más grande el hueco por el que ingresaba el agua a la embarcación.
Pensé en todos los sueños, los objetivos que tenía antes de conocer a Non. Cómo todo ello fue mutando cuando me casé, como si dejara esas fotografías del futuro en cajas de madera viejas, olvidadas, y en su lugar adoptara otros objetivos. Más que adoptar, me plegaba a ciertas metas que en realidad no sentía que mi vida necesitara. Por otro lado, me sentía enamorada como nunca antes me había sentido. Lo que sentía por Frin era intenso, profundo, caótico, pero era verdadero. Era sin lugar a dudas un amor que quemaba y sentía que me consumía por completo, como si fuera un tronco a merced de las llamas. Pero ella mantenía la puerta de su vida entreabierta, lista para cerrarla y dejarme afuera en cualquier momento, y eso me frustraba. Me llenaba de incertidumbre, porque de planear un futuro con Frin, no sabía si ella realmente se uniría. No sé cuánto tiempo pasó mientras estaba perdida en mis cavilaciones, pero en algún punto percibí que era la única persona allí, y afuera el cielo se cubría de espesos nubarrones en la noche, sugiriendo que ya era tiempo de salir de allí. Camino a las duchas, sentía que alguien estaba observándome. Odio esa sensación, y en ese momento maldecía no poder tener ese extraño sexto sentido de mi madre, así que me apresuré para adentrarme en los vestuarios, sintiéndome un poco más a salvo allí. Respiré aliviada y comencé a tomar las cosas para la ducha, viendo que me encontraba sola allí. Mientras me bañaba y sentía el agua caliente relajando mis músculos cansados por el ejercicio, volvió a mi mente el recuerdo de la primera vez que vi a Frin en las duchas. Cómo el agua caía resbalando por su piel tersa y cómo mi cuerpo se había acalorado al ver su desnudez perfecta. Casi como si la hubiera invocado, sentí unas manos rodear mi cintura por detrás, haciéndome saltar del susto, girando para ver a la intrusa. «Frin, ¿acaso quieres matarme del susto?», exclamé, llevando una mano a mi pecho, donde podía sentir mi corazón acelerado golpeteando dolorosamente. Lo siento, por favor, perdóname. Quise ser espontánea por primera vez en mi vida, lo lamento, no quería asustarte», explicó con la mirada aterrada mientras juntaba sus manos en señal de disculpa frente a su pecho desnudo. Recién entonces noté que estaba igual de desnuda que yo. Mi corazón seguía acelerado, solo que ahora era por un motivo totalmente diferente. «¿Dónde estabas? No te vi en la piscina», pregunté, acariciando su rostro para calmarla. Ella me miró con esos enormes ojos chocolate, brillantes, dejando ver una pequeña sonrisa ante mi gesto. «Salí cuando tú entraste y decidí esperarte aquí. Perdóname por no responderte. Estaba algo ofuscada», dijo, para luego apoyar su rostro sobre mi mano, disfrutando de mi caricia. «Cariño, sé que no te gusta esta situación, pero habla conmigo. Por favor», le pedí, acercándome a ella para rodearla con mi otro brazo. Ahora ambas estábamos sintiendo nuestra piel, dejándonos envolver, en más de un sentido. Era casi como un magnetismo que nos empujaba una a la otra, sin poder separarnos. Comencé a dar suaves besos en su mejilla mientras acariciaba su espalda, y ella rodeaba mi cuello, jalando un poco de mi cabello para acercarnos más, si era posible. Empecé a bajar por su cuello sintiendo su respiración agitada, y mis manos bajaron por su espalda hasta sus caderas, tan suaves, tan perfectas como toda ella. Podía sentir nuestros cuerpos rozándose y el agua caliente cubriéndonos, dándonos esa calidez adormecedora que hacía todo más lento e intenso. El calor de su piel me encendía, y más aún sentir sus manos apretando mis hombros, acariciando mi espalda y volviendo a mi cuello. Mis besos se volvieron más intensos, descendiendo por su cuello y parte de su pecho, como si me costara demasiado detenerme. «Sigue así, no pares», decía entre respiraciones agitadas mientras mis besos seguían bajando por su piel. Era increíble sentirla así, tan entregada a ese momento, tan cerca de mí. Me encantaba saber que podía despertar esa parte de ella, que conmigo parecía dejarse llevar sin miedo. De a poco fui bajando por su vientre, dejando algunos besos allí también, hasta detenerme antes de cruzar ese límite donde todo se volvía demasiado intenso para ponerlo en palabras. La sostuve con cuidado mientras su cuerpo se apoyaba en mí, y yo la miraba como si estuviera frente a algo demasiado hermoso para tocarlo sin reverencia. Continué dejando besos lentos sobre su piel, escuchando cómo su respiración se quebraba con cada caricia. «Ay Dios, Becky, no pares, por favor.
suplicó entre respiraciones agitadas, aferrándose a mí de una forma que encendía aún más todo lo que ya estaba ardiendo por dentro. Llevé una mano a su pecho y con la otra seguí acariciándola con lentitud, cuidando cada reacción suya, escuchando cada cambio en su respiración y cada pequeño temblor de su cuerpo. Cuando sentí que estaba completamente entregada a ese momento, me acerqué más a ella, dejando que la intimidad entre ambas hablara por sí sola. Era una sensación abrumadora, como si cada reacción suya me empujara a querer acercarme más y más. Al principio intenté mantener la calma, moverme con lentitud, contener esa ansiedad que me nacía desde el pecho mientras ella se aferraba a mí con más fuerza. Sus respiraciones se volvieron cada vez más intensas y eso me hizo perder un poco el control. La sostuve con una mano mientras la otra seguía recorriéndola con cuidado, dejándome guiar por sus gestos y por sus temblores. Miré hacia arriba y verla así, con los ojos cerrados, la boca entreabierta y el rostro completamente rendido a lo que estaba sintiendo, me dejó sin aire. Era una imagen demasiado intensa, demasiado íntima, como si todo entre nosotras hubiera cruzado un punto del que ya no se podía volver. «Por Dios, Becky», expresó, antes de dejarse vencer por completo entre mis brazos, tensando su cuerpo por unos segundos para luego empezar a temblar suavemente. Yo la sostuve con cuidado, dejándola atravesar esa sensación sin apartarme de ella, sintiendo cómo el agua caliente seguía cayendo sobre nosotras y cómo su respiración poco a poco intentaba encontrar calma. Aproveché para incorporarme y besarla profundamente, dejando que ese beso hablara por todo lo que acababa de pasar entre ambas. Al cabo de varios minutos besándonos, cuando nuestros cuerpos comenzaban a tranquilizarse, decidimos salir, ya que llevábamos demasiado tiempo allí y no queríamos que el club cerrara con nosotras dentro. Llevé a Frin hasta su casa y a pesar de que quería quedarme allí con ella y hacerle el amor toda la noche, decidimos que era mejor regresar a mi casa. Ella aún se sentía incómoda e insegura por la situación con Non. Intenté en varios momentos sacar el tema de la posibilidad de pedir el divorcio, pero cada vez que comenzaba, Frin cambiaba el tema. A veces siento que me envía señales demasiado confusas. Cuando llegué a mi casa, me encontré con todas las luces apagadas, excepto por la lámpara de pie al lado del sillón, donde podía distinguir la silueta de Non con un vaso de whisky en la mano. «¿Cómo estuvo la piscina, amor?», escuché preguntar destilando resentimiento. «Maldición, ya lo sabe», pensé.